Muy buenos días, chicos. El día de hoy vamos a analizar algunos problemas. Ya es el día 4 de la semana 11 y el título de esta sesión es Expresamos la relación de proporcionalidad al resolver situaciones cotidianas. El propósito de esta sesión es establecer relaciones entre datos, valores desconocidos o variaciones entre dos magnitudes, transformar esas relaciones en proporcionalidad directa y expresarla con símbolos y también con lenguaje algebraico. Vamos a emplear también estrategias heurísticas, recursos y procedimientos pertinentes para resolver problemas de proporcionalidad directa. También vamos a justificar mediante algunos ejemplos las características y propiedades de la variación entre dos magnitudes y la constante de proporcionalidad. Corregimos errores si es que los hubiera. Vamos con el problema 1, chicos. Dice, si hace 10 años las edades de Ana y su madre eran 15 y 40 respectivamente, ¿cuál es la razón entre las edades actuales de ambas? Bueno, cuando nos hablan de edades, lo más preferible es que coloquemos una tabla. Entonces, he puesto ya los datos organizados aquí. He puesto la edad de Ana hace 10 años, me dice que era 15, ¿no? Y la edad de la madre de Ana era 40 años. Por lo tanto, hoy, ¿no? O sea, es lógico, si hace 10 años la edad de Ana era 15, entonces hoy la edad de Ana debe ser 25. Y la edad de la madre de Ana será 50. ¿no? Muy bien, ahora me están preguntando cuál es la razón. Entonces, a esta palabrita razón no es otra cosa que la proporción. Y las razones o proporciones en matemática en términos algebraicos se representan como una constante, un indicador de una división, como A sobre B. ¿Sí? Ahora, en este caso A va a ser la edad de Ana y B va a ser la edad de la madre de Ana. Entonces, ¿cuál es la razón entre esas dos cantidades? Pues la edad de Ana colocamos, y como nos piden la actual, pues colocaremos la actual, 25 en este caso, y la edad de la madre de Ana será 50. Como es una división o una fracción, como quieras llamarlo, podemos simplificar, ¿no? Podemos sacar quinta, saldría 5, quinta abajo 10, si volvemos a sacar quinta saldría 1, y quinta 2 abajo, ¿verdad? Entonces tendríamos 1 sobre 2. Por lo tanto, la razón actual entre las edades actuales de ambas es 1 sobre 2 o 1 medio. ¿no? Resalto la palabra actual porque si ustedes se fijan, hace 10 años la proporción no es la misma, ¿no? Entonces te dejo para que pienses también cuál sería la razón hace 10 años. Vendría a ser 15 sobre 40 y no es la misma que es actualmente. Ahora, la pregunta 2 dice, Luisa planea preparar pastelitos para el cumpleaños de su hija. Si gasta 15 soles en 25 unidades, ¿cuánto dinero necesita para preparar 80 pastelitos? Bueno, vamos a primero analizar de qué magnitudes estamos hablando. En este caso veo que me están hablando de cantidad de pasteles, ¿no? Y también el gasto o el costo, en este caso en soles. Por 25 pasteles dice que se gasta 15 soles. La pregunta es por 80 pasteles, ¿no? ¿Cuánto es lo que se necesitará en dinero? Ahora, estas magnitudes, si una aumenta, ¿no? Por ejemplo, de 25 a 80 está aumentando, se supone también que la otra, que el costo también aumentará. Recuerden, esto lo llamábamos magnitudes directamente proporcionales, como lo veíamos en la clase anterior. En este caso, pues voy a relacionar 25 con 15 y 80 con X. Y para eso voy a establecer, puedo hacerlo con regla de 3 simple o puedo hacer con este nuevo método que te voy a enseñar, que es el método de las proporciones. Colocamos 25 es a 15 como, o sea, igual, 80 es a X. Así se lee, no te olvides. 25 es a 15 como 80 es a X. Así se leen las proporciones. Entonces, estas proporciones, como son magnitudes directamente proporcionales,
van a trabajarse en aspa. Es decir, 25 por x por un lado y al otro lado será igual a 15 por 80. Al resolver esto, yo puedo trasladar ese 25 que está multiplicando a x hacia el otro lado dividiendo. Ahí está. Y al realizar esta operación, 15 por 80 entre 25 me da 48. Por lo tanto, se necesitará 48 soles para preparar 80 pastelitos. En la pregunta número 3 dice: un poste produce una sombra de 4,5 metros en el piso. Si en el mismo instante una varilla vertical de 49 centímetros genera una sombra de 63 centímetros, ¿cuál es la altura del poste? A ver, veamos. Me están hablando primero de este poste, ¿no? Que produce una sombra, dice, de 4,5 metros, que convertido será 450 centímetros. Luego me habla de una varilla que tiene 49 centímetros de alto y genera una sombra de 63 centímetros. Pero la pregunta es cuál es la altura del poste. En este caso me están preguntando eso. Vamos a colocar la altura como h. Ahora vamos a establecer las magnitudes de las que estamos hablando. En primer lugar, hablamos de la altura tanto del poste como de la varilla, que está en centímetros, y también hablamos de la longitud de la sombra, que también está en centímetros. Entonces vamos a colocar en orden. Para el caso de la varilla, que son los datos que tenemos completos, tenemos 49 centímetros de alto y la longitud de su sombra, que es 63. En el caso del poste, tenemos que no sabemos la altura, por eso le ponemos h, y le ponemos los 450 centímetros de sombra que proyecta. Nuevamente analicemos estas magnitudes. Si la longitud de la sombra está aumentando, la altura del poste aumentará. ¿Serán directamente proporcionales? Sí, ¿verdad? Están aumentando ambas magnitudes, por lo tanto puedo trabajarlas de la siguiente manera, relacionando 49 con 63 y la altura con 450. Trabajo mis proporciones. 49 es a 63 como h es a 450. Hemos dicho que este tipo de proporciones se trabajan en aspa. Multiplicamos entonces 49 por 450 y al otro lado saldría 63 por h. Ese 63 puede pasar a dividir al otro lado. Ahí está. Y al realizar esta operación, eso me resulta 350. Entonces, la altura del poste es 350 centímetros. Pero también podemos trasladarlo a metros dividiendo entre 100. Eso daría 3,5 metros. Okay. Vamos con este problema. El problema 6 dice: la familia de Daniel pagó 135 soles por 3 días de estadía en un hotel con piscina durante su viaje a la capital. ¿Cuánto más tendrán que pagar si deciden quedarse toda la semana? Analizamos nuevamente las magnitudes, ¿no? El costo y la cantidad de días que se quedaron en el hotel. Ahora, se pagó, dice, 135 soles por 3 días. No sabemos cuánto se va a tener que pagar si se deciden quedar 7 días, ¿no? O sea, toda la semana. Analizamos, ¿no? A más número de días se supone que me va a costar más. Entonces esas magnitudes son directamente proporcionales porque a medida que una aumenta, la otra también. Entonces podemos trabajarlas directamente de esta manera. Hacemos nuestra proporción. 135 es a 3 como x es a 7. Trabajamos en aspa. Las proporciones, decimos 135 por 7 va a ser igual a 3 por x.
o x por 3, como tú gustes. Ahora ese 3 que está multiplicando x va a pasar al otro lado, ¿sí? Dividiendo, ¿no? Porque en este caso si está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Y al realizar toda esta operación, 135 por 7 entre 3, eso va a ser igual a 315. Ahora, ojo, esos 315 corresponden a los 7 días de la semana. ¿Cuánto más tendrán que pagar?, dice la pregunta. Ya habían pagado 135 por 3 días, ¿verdad? Entonces, lo más lógico es que de esos 315, que son los 7 días, se le descuenten los 135 que ya pagaron, quedándome así 180 soles. Por lo tanto, se pagarán 180 soles más por los 4 días restantes. Y bueno, chicos, eso ha sido todo en el tema de proporciones de hoy. Analízalo, estúdialo, para que en la siguiente semana podamos seguir repasando este tema interesante de razones y proporciones. Gracias.